Buenas tardes, Lilian. Hola, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes, los videntes. Bueno, videntes, sí, nunca mejor dicho. Ahora entramos en la era de la videncia. Vamos a ver todos. Pero bueno, de eso hablaré en un ratito. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Y sobre todo agradecerte una vez más a ti, Carmen, por el espacio que me das, que me ofreces desde tu corazón y poder transmitir justamente todo esto al mundo. Esto es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Siempre gracias a ti, Lilian. Bueno, estamos a pocos días de terminar el 2023. Entonces, ¿qué nos puedes decir del año que viene? ¿Qué va a sucedernos? ¿Cómo va a estar nuestro mundo? Bueno, pues a ver, a mí nunca me ha gustado el tema de las predicciones como tal, simplemente por el hecho de que siempre puede ser variable, ¿sí? O sea, no nos lo podemos tomar siempre todo a pie juntillas. ¿Por qué? Lógico. Porque si bien es cierto que el transcurso de la energía tiene una parte que es conducida, por lo tanto, esa no varía, es decir, no le puedes decir a la Tierra que deje de girar, por ejemplo, ¿sí? Porque forma parte, como planeta, forma parte de su propia naturaleza. No le puedes decir al universo que deje de existir. Entonces, en ese sentido, hay guías, o sea, hay caminos que son completamente fruto de un movimiento planetario universal que sí se mantiene fijo, pero, como los ciclos, ¿sí? Pero evidentemente a donde vamos, o sea, la frecuencia de ese ciclo y la frecuencia de cómo vibramos en ese ciclo ya es personal e individual. Por eso podemos dar la visión de lo que pueda acontecer acorde a nuestro nivel vibratorio. Si cambiamos el nivel vibratorio, evidentemente, todo lo que se ha previsto que acontezca se modifica. Entonces, la conclusión de esto es que todos tenemos que tomar en cuenta quiénes somos y qué queremos para nosotros mismos. Eso es lo más importante y así activas rápidamente tu ciclo interno y lo acomodas con el exterior. Y dicho esto, pues ahora sí te voy a contestar a la pregunta de qué nos va a pasar. Bueno, pues el 2023 ha sido un año muy complicado en general. Evidentemente habrá personas que lo habrán vivido de otra manera, claro, pero ha sido un año complicado en donde ha habido muchos desafíos a nivel planetario y muchos cambios, muchas reformas. Ahora entramos en el 2024, en el cual esos desafíos los vamos a tener en tanto en cuanto nos resistamos a ser quienes somos. Es decir, es un año en donde van a salir todos los miedos, todos. Los miedos de cada uno, los miedos, bloqueos, situaciones que uno que ha dejado aparcadas durante un tiempo, pues van a salir todas ahora. Y esto hace que vamos a necesitar más que nunca la intervención de nuestro propio yo soy, es decir, la intervención de nuestro ser crístico interno que ha de salir al exterior, ha de mostrarse. ¿Por qué? Para que nosotros, ¿sí?, como personas encajemos la energía de nuestro propio ser interno. Es por eso que es un año que, si bien ya lo fue el 20, desde el 20, ¿sí?, de purga, de mucha convulsión, porque la purga, la limpieza lleva una convulsión. Si estás haciendo una mudanza, todo va a salir y te vas a encontrar cosas que no sabías ni que tenías, ¿sí? Pues esto es lo que estamos haciendo. Estamos pasando
del gusanito a la mariposa. Literalmente estamos ahí. Entonces, en ese proceso es donde nos estamos estirando y sentimos incomodidad en la piel que nos habita. Y tenemos que soltarla, no quejarnos ni focalizarnos. Podemos quejarnos si queremos, pero no es la forma más rápida de solucionar nada, ¿sí? Es la más habitual, en la que todos hemos estado, sí. Bien, pero ahora se propone en vez de focalizarte en esa piel que te cubre incómoda, que ya no te ajusta, pues simplemente identifícala y rómpela. Así, tal cual, para poder ser tú en la valentía de tu propio ser. Y ahí no hace falta ser Superwoman o Superman. O sea, simplemente es aceptar que si estás aquí, es un gran héroe o una gran heroína. Porque sobrevivir a todo esto es muy complicado. Y si hemos llegado hasta aquí, después de la rueda de encarnaciones, que no ha hecho más que girar y nosotros como hámsters en ella, ya está bien. Os invito a todos los que hayáis hecho realmente el contrato de salida, que toméis vuestro ticket. Porque no solamente se va a mirar vuestro contrato álmico, es decir, vuestro contrato en esta vida que habéis firmado. Se va a mirar si lo que habéis firmado tiene el equivalente en congruencia de todos vuestros cuerpos. Es decir, si lo que dices es lo que piensas, es lo que sientes y es lo que manifiestas. Entonces, comencemos a hacer esa equivalencia, comencemos a mantenernos en el foco para poder realmente salir de una matriz que ni existe ya. Y claro, me diréis, pues si no existe, ¿cómo es que estoy en ella? ¿Sí? Pues simplemente, perdonad, pero por ignorancia, por desconexión, porque prefieres mantenerte en una inercia de como siempre se ha vivido, voy a seguir viviendo. Pero es que si te vale, perfecto. Quizás en tu contrato de vida lo que tengas escrito es justamente mantenerte ahí. Está todo bien. Pero el que no, entonces, el que no porque ve que no le encaja, porque se queja, porque no le gusta, pues entonces son señales clarísimas ante las cuales deberías reaccionar, deberías modificarlo. Y ahí es cuando comienza el 2024. Ese 2024 que se plantea en una forma de conjunción de ti mismo contigo mismo. Es decir, de la persona que crees ser con el ser que realmente eres. Así que nos espera un año de mudanza completa de piel, de aceptación de quiénes somos y de soltar completamente desafíos. Va a empezar este 2024, que bueno, va a empezar bien, así, potente. El 2023 ya estuvo, pero digamos que vamos, es como decir, vamos empujando hacia adelante. Esto, pues, a como estamos, será hasta el 2026. Y digo a cómo estamos. Si como humanidad convergemos y hacemos una masa crítica antes para poder liberar todo esto, evidentemente todo se producirá antes, eso que estamos deseando, de tener una sociedad armónica, justa, amorosa. Por supuesto que queremos todos eso, pero mirar de dónde venimos, de una tercera vibración en densidad muy densa y además muy perjudicada y muy dañada por la involución de los seres involucionados y estas razas que, bueno, que han hecho lo que han podido en este partido donde todos jugamos nuestras cartas, donde la libertad impera y donde se ha confundido esa libertad con libertinaje. Entonces, claro, ahora se trata de tomar la autoría de quiénes somos, tal cual. Así estamos.
Y después la Madre Tierra, pues la Vamos, Madre que Tierra... somos más protagonistas realmente de lo que creemos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es decir, somos los grandes protagonistas de esta historia. Sí. Daros cuenta que este planeta es un planeta que muchos dicen, ay, es un planeta prisión, es un planeta de experimentos y somos cobayas. Bueno, a ver, sí y no. Es decir, hoy parece que estoy dando una entrevista de contrariedades, pero por favor, si la veis así, volverla a ver si tenéis paciencia, porque no son contrariedades. Es una cuestión de que depende dónde te sitúas para poder ver una cosa u otra. Entonces, mi función es poder darlo de una manera amplia para que cada uno en su libre albedrío adopte dónde quiere estar consigo mismo. Simplemente es esto. Entonces, volviendo a la pregunta, somos protagonistas completos de nuestra propia historia. Nadie va a vivir lo que nosotros mismos hemos pactado para nosotros mismos. No hay culpables de nada, sino que hay grandes maestros externos que con lo que tú le proyectas al otro y eso se te devuelve, te está mostrando muy probablemente tus propias carencias o tu energía no vehiculizada para el lugar más apropiado para ti. Esperar mucho o más del otro, en realidad lo que está denotando es lo que esperas de ti mismo y no te das. Porque cada uno, acorde a su experiencia de vidas, en plural, está en un punto o en otro. Y cuando venimos aquí, convergemos. ¿Para qué? Para poder soltar y liberar los bloqueos nuestros, no del otro. El otro tomará partido acorde a lo que él mismo o ella misma se proyecte para sí. Entonces, ¿este planeta es un planeta cárcel? Si lo queremos ver desde una densidad, sí. Si lo queremos ver desde una frecuencia elevada, no. ¿Por qué? Porque se nos dio la grandísima oportunidad de venir aquí para poder evolucionar, para poder retomar a través de nuestra propia experiencia decidida por nosotros mismos, llegar hasta lo que realmente somos, la divinidad. Esa es la copia fiel de la luz de nuestro creador, creadora. E insisto, creador, creadora, ¿por qué? Porque la luz como tal no tiene género. Eso es una concepción totalmente de esta dimensión que necesitamos esa polaridad para mirar a un lado o mirar a otro. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no. En el universo no se trata de bien ni de mal, sino se trata, es lo mismo, pero cada cosa está en una ¿cómo se dice? En una polaridad, en un extremo diferente. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? Es todo una armonía con una distorsión hacia el polo positivo o una armonía con una distorsión hacia un polo negativo. Entonces, ¿somos eléctricos o somos magnéticos? Y ahora de lo que se trata es de poder unificar esas dos polaridades y mantenernos en armonía, que es el hilo conductor de todo el universo. El otro día me preguntaron, y lo voy a compartir contigo y con todos vosotros, que si por encima del amor universal dijeron un sentimiento, porque necesitamos palabras para poner esto en concepto, si lo había más potente incluso que ese propio amor universal. Y me pareció una pregunta excelente, ¿sí? Entonces, creo que es momento para poderla contestar, si te parece. Digamos claro que sí. Adelante.
digamos que el amor universal, ¿sí? Cuando nosotros como personas aquí entendemos el amor universal, hay un grupo que entiende ese amor desde la carencia, ¿sí? Lamentablemente todavía pues estamos algunos en eso. Entonces dicen, ese amor es el que a mí me tiene que dar porque yo tengo necesidad, ¿sí? En cambio, el amor real, no el de baja, o sea, si, aquí yo sé que va a haber bastante controversia y bastante crítica, porque claro, aquí hay que conceptualizar y las palabras son demasiado escasas para hablar sobre este tema. Entonces voy a intentarlo hacer lo más claramente posible. Digamos que nos han educado durante muchísimo tiempo a que dar amor significa ponerte delante del otro, incluso ser víctima del otro. ¿Sí? Ese calla y anda que tanto se ha dado. ¿Sí? Ese tienes que ser prudente, cállate y acepta que el otro es como es, pero tú no le hagas caso si está haciendo las cosas mal. Tú fíjate en lo que se está haciendo bien. Bueno, ese amor en realidad no es tal. Eso es una manipulación del ego de baja vibración, del ego inferior. Porque el que acalla, otorga. Entonces, no callaros, ¿sí? Es decir, no sé, el amor real, el amor con mayúscula, es aquel que ofrece porque ya tiene. No se quita lo que no tiene para dárselo al otro, sino que es mucho más amplio. Entonces, yo sé que esto daría para horas de hablar de esto, pero es complicado, pero volviendo a la pregunta, ¿hay algo más potente que el amor como tal? En nuestro universo de materia se resumiría en armonía, en fluidez, pero también es una forma más sublime de amor. ¿Sí? Bueno, espero haberla podido contestar de una forma más o menos fácil. Sí. La verdad es que es difícil demostrar el amor, por lo menos en nuestro mundo, ¿no? ¿Quieres que te pregunte cómo podemos lograr la mejor versión de nosotros mismos para este año que viene? Sí, tú pregunta lo que quieras, que yo te contesto a todo. Pues venga, contéstame. Muy bien, pues la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, sobre eso se ha hablado muchísimo, han hablado muchísimo y digamos que cada uno da su propia receta. Entonces, a mí las recetas como tal no me suelen gustar, no. Pero claro, también entiendo que claro, a ver, la explicación de por qué no me gustan las recetas como tal es porque cada uno debería encontrar la suya propia, ¿sí? Y cada uno debería actuar desde su propia libertad y desde su propio amor hacia sí mismo como punto número 1 y como punto número 2, desde su propia libertad, siempre y cuando se mantenga ese amor hacia sí mismo. Porque si mantienes el amor hacia ti mismo, lo mantienes hacia todos los demás. Es decir, se da la empatía. Esa famosa palabrita que tan de moda está y tan necesaria es. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, no me gusta dar recetas porque considero que yo no soy nadie para decir qué es lo que tienes que hacer. Eso es así. Pero bien es cierto también que, claro, por la posición que ocupo y por lo que he venido a hacer a este mundo, es evidente que las personas quieran entender o tener un punto de referencia. Pero yo siempre digo, yo os doy el punto de referencia, pero vosotros haced lo que queráis.
por favor. ¿Sí? O sea, no me creáis a pies juntillas. No, 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 no. Yo no vengo aquí a que vengan todos detrás de mí así en plan. No, 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 no. Al contrario. O sea, es mi misión, una de mis misiones es que cada uno pueda entender su propia libertad. ¿Sí? Entonces, desde esa libertad a la cual os incito, a la cual os propongo para poder seguir adelante, desde mi perspectiva, desde la hermandad en luz, la hermandad blanca, que estamos actuando, y llevamos mucho tiempo actuando aquí en el planeta, se propone justamente, primero de todo, el conocimiento de uno mismo. Nadie puede decirte cómo eres mejor que tú mismo, tal cual. Entonces, de lo que se trata es de que comiences a realizar introspección para observarte de dentro hacia afuera. Es decir, está muy bien sentarse a meditar en silencio mucho tiempo, fantástico, pero no todo el mundo está en ese punto y no tienen por qué estarlo. Porque lo importante no es qué camino elijas para llegar a ti, sino lo importante es que llegues a ti mismo. Entonces, ese llegar a ti mismo, según la vía que mejor te venga a ti, mejor resuene, según tus vidas pasadas que han hecho ese camino y ese tránsito hasta el día de hoy, vas a optar por conocerte a ti mismo. Eso sería lo primero. Entonces, haces esa observación de cómo reaccionas ante determinadas situaciones que te desafían, qué es lo que dices, qué es lo que piensas, qué sientes, y todo eso en un conjunto forma una carencia o una virtud. Cuando detectas la carencia, lo primero, no te fustigues, por favor. No te juzgues, porque nadie te está juzgando ni lo va a hacer. Entonces se trata de decir, si esto es lo que me falla todavía, esto es lo que tengo que darle la vuelta. ¿Cómo? A través de la ley de la polaridad, que para eso están las leyes universales. Si yo estoy vibrando en esta parte que a mí no me beneficia, no me ayuda, no me viene bien, pues entonces, ¿cuál es la parte contraria que no estoy viendo? Simplemente comienzas a observar la parte contraria. De la tristeza, la parte complementaria contraria, ¿cuál es? La alegría. Entonces, todo aquello que te genere tristeza, lo has observado, es un ejemplo, lo has observado y como ves que ya la has experimentado durante mucho tiempo, ya no te compete, ya no la necesitas, ya no la quieres. Muy bien, pues entonces no luches contra ella. Simplemente vete aportándole granitos, gotitas de su parte opuesta complementaria, que es la alegría. Y mantente en ella. Entonces, ¿cómo lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos? Observándonos en cómo vibramos, cuánta congruencia y coherencia tenemos con nosotros mismos a nivel mental, emocional. Todos nuestros cuerpos han de estar alineados. Lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando hacemos esto y observamos esto, comenzamos a conocernos. Al comenzar a conocernos, vemos nuestros índices y vamos tomando conciencia y cambiándolos, si fuera necesario, a través de la ley de la polaridad. Y así, la ley de la causa y efecto también gira. ¿Por qué? Porque si yo estoy dándome cuenta de un déficit que he llevado durante mucho tiempo en mi vida, ahora, al darme cuenta, lo modifico en su contrario, ¿sí? Que es prosperidad.
al manifestar prosperidad, me alineo con el universo, porque el universo es próspero y abundante por sí mismo. Entonces empiezan a girar las sincronías y ahí es donde tengo la satisfacción de verme en mi mejor versión. Sería exactamente esto. Muy bien. Bueno, ¿quieres que hablemos del taller que harás de Los Ángeles? Vale. Sí, sí. Okay. Para que te promociones y para que nos des alguna pincelada, ¿vale? Sí, sí, entonces, está todo lleno. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto, sobre Los Ángeles? Sí, sí, claro. Pues efectivamente, mira, terminé hace una semana, creo que ha sido, el taller sobre los esenios, que tiene 3 módulos. Me están pidiendo el poderlo volver a hacer, que probablemente se abran las plazas para febrero, ¿sí? Otra vez. Entonces, aquellos que deseen participar en el taller sobre los esenios, espiritualidad esenia, modos de vida esenia y qué tenemos que ver nosotros con los esenios hoy en día, que creo que es lo más importante, ¿sí? Pues por favor vais a la página web y escribís. Con referencia al taller de ángeles es porque justamente cuando estoy dando algún taller, algún módulo, alguna charla, siempre surgen por vosotros muchas ideas y muchas inquietudes. Entonces, a partir de ahí se generan, o sea, genero los nuevos talleres, ¿sí? Y uno de ellos fue, alguien propuso que quería saber pues acerca de los ángeles, de cómo acceder a ellos, de qué tipos de ángeles hay, de dónde vienen, qué hacen en este mundo, porque a veces tenemos la sensación de que no nos escuchan, porque, bueno, ¿qué tenemos que ver con ellos en realidad? Y si existen para todos, en fin, hay un montón de preguntas, ¿verdad? Entonces todo esto me llevó a decir, bueno, pues voy a diseñar, voy a crear, voy a generar o voy a download, voy a descargar ese material para poderlo ofrecer. Entonces es un taller fantástico, la verdad es que sí, que también lo he desarrollado en 3 módulos, son 3 módulos que se imparten en domingo, pero es cierto que siempre, como todo lo que hago, es bastante intenso, ¿sí? Entonces, se da de mes a mes para que dé tiempo a asimilar la información y realmente a incorporarla, ¿no? Porque todo tiene una parte muy teórica y muy práctica, sobre todo. Entonces, los ángeles como tal son seres inmateriales, ¿sí? Que tienen una jerarquía, pero no es una jerarquía como nosotros entendemos aquí en la Tierra, de que el que está arriba oprime al que está abajo. No, eso forma parte de una versión muy involucionada que nada tiene que ver con el humano en sí, ni con el proyecto micaélico, ni con el proyecto crístico. Entonces, cuando hablamos de jerarquías espirituales, no hablamos de quién sabe más o quién sabe menos o quién está por encima de quién. Cuando hablamos de jerarquías espirituales, hablamos de rangos y parcelas de trabajo, tal cual. Entonces, en el mundo espiritual, cada uno tiene una forma de hacer y de trabajar que se alinea con una conciencia. Y todos nos alineamos con la conciencia del uno, ¿sí? Entonces, entendemos que lo que uno hace le afecta al otro y viceversa. Por lo tanto, todos tenemos un nivel de acotación acorde a nuestra vibración. Sí, es como decir, tenemos puestos de trabajo a desarrollar,
proyectos a desarrollar. En el momento que ya has tomado toda la conciencia y lo has desarrollado, pasas al siguiente. ¿Sí? Eso es lo que también para el humano es lo que se está pidiendo, el tomar conciencia para poder desarrollar tu propio proyecto de vida. Entonces, con las jerarquías angelicales pasa exactamente lo mismo. Tenemos seres dentro de esas jerarquías muy evolucionados en dimensiones altísimas, al mismo nivel que el creador, como por ejemplo son los serafines, porque son seres afines a la conciencia del creador, ¿sí? Emanaciones propias del mismo. Y después tenemos los de más baja densidad, por así decirlo, ¿sí? Porque claro, densidad no es que sea denso, es que si tomamos una conciencia 33 a bajarla a una conciencia 9, 12, pues 12ava, pues entonces hablamos de que la densidad es mayor, pero aún así para nosotros es altísimo. Estos son los ángeles. Uy, se me cayó Estos son los ángeles. Entonces, esos ángeles que tienen mucho que ver con nosotros, porque en algún momento estuvieron físicamente en esta tierra, es justamente la fractalización, o nosotros, en parte, somos la fractalización de seres angélicos. ¿Sí? Esto no quiere decir que todos seamos eso, ni todos nos creamos ahora que somos Mika, ¿sí? Porque no. Pero es cierto que hoy en día, a como estamos en este planeta, hemos de acceder a nuestra parte angelical, a nuestra parte etérea, a nuestra parte de conexión con nuestro ser de origen en luz. Porque todos aquellos que no quieran mantenerse en esa luz, se irán. Es así de simple. Y todos aquellos que no pertenezcan al plan crístico, también se irán. Y todos aquellos seres que no quieren acceder a ese nivel evolutivo que está, está sí o sí viniendo, y ya está aquí, no es que esté viniendo, es que ya está aquí, pues evidentemente tienen que regresar a su origen si no quieren estar aquí. ¿Esto qué significa? Que los seres involutivos que no quieren transformarse de luz fría a luz caliente, pues tienen que irse. Tal cual. Y muchos de los rescates álmicos que se hacen es justamente también para sacar a estos seres de aquí. O sea, el amor incondicional en la gran libertad del ser no es solamente para esos elegidos. Absolutamente no. Es para todo, todo y todos. Entonces, esto hace que ¿qué pasa con estos seres? Iba a decir estos lagartitos. Bueno, ¿qué pasa con estas razas? Pues evidentemente tienen que salir de aquí. Hay que sacarlos de aquí. ¿Cómo podemos sacarlos de aquí? Elevando nosotros nuestra vibración. Tal cual. Y si ellos quieren transformar la luz fría en luz caliente, ¿hay posibilidades? Sí. Pero generalmente, desgraciadamente, pues no quieren. Entonces, si no quieren, tienen que irse. Tal cual, porque se acabó, ya no hay más noche, ya no hay más energía densa sobre la cual puedan quedarse. Ya no. Aunque aparentemente estemos viendo que, ay Dios mío, estas guerras, ay Dios mío, todo lo que está pasando en el mundo. Estos son solamente formas holográficas para bajar nuestra vibración. Y esas formas holográficas, que son muy creíbles, yo no digo que no, ¿verdad? Pero lo importante es que te focalices en ti, en despertar quién eres tú,
en renacer a lo que eres tú, a vivir contigo mismo en tu propio ser. Y ahí es cuando el proceso, por eso decía al principio del todo, que el proceso es individual. El proceso es personal, individual. Cuanto más foco tengas en ti, más coherente seas, más congruente seas con tu ser, más limpies a tu ser, más estés contigo mismo en tu mejor versión, evidentemente, más ayuda angelical tienes. Y los ángeles no van a hacer nuestro trabajo. No. Por tanto, es momento ya de remangarse así y de ponerse a trabajar. Tal cual. Así que, bueno, os espero a todos que queráis y vibréis con las energías angelicales. Os espero a todos que queráis y vibréis con las energías angelicales en el taller. Creo que no hay plazas ya, pero bueno, si escribís directamente, si no es para este, será para la siguiente tanda. Y bueno, pues como vosotros queráis, sobre todo vibrar en lo que realmente queréis. Ahí estaremos, Lilian, en tu taller tan especial sobre los ángeles. Bueno, yo quería que nos contaras si un guía espiritual es lo mismo que un ángel. A ver, sí, me disculpáis un momento que se me ha caído el auricular. Un segundo. Aquí, ya lo tengo. Parezco que me voy, regreso. Bueno, un guía espiritual es lo mismo que un ángel. Sí y no. Ya volvemos al sí y no que tanto os enfada. Bueno, un guía espiritual puede ser un ángel, sí, pero también puede ser otro ser, no necesariamente un ángel. Pero bien es cierto que los ángeles, dentro de todas sus jerarquías, tienen una serie de funciones para con nosotros, ¿sí? Entonces, una de ellas, como ángeles, dentro de esa jerarquía angelical, el ángel es el más cercano a nosotros. Entonces, estos sí que tienen una empatía, digámoslo así, porque en algún momento han sido humanos, han estado aquí o han tenido la faceta humana. Entonces nos entienden bastante bien y entienden de nuestras frustraciones, de nuestros enojos, de nuestras angustias, ¿sí? Entonces esto hace que sean unos maravillosos consejeros, ¿sí? Pero, y en ese sentido, esos guías espirituales. Pero es cierto que no necesariamente todos tenemos un ángel como guía, ¿sí? Hay muchos más, hay muchos otros seres. Mira, por ejemplo, hay maestros que desde el otro lado pues te están ayudando a tomar decisiones. Hay seres que forman tu familia galáctica, ¿sí? Que te están encauzando para decir, mira por aquí o mira por allá, para poder regresar a tu origen. Entonces, como guías espirituales hay muchos. Simplemente es con cuál vibras tú. Pero si tengo que volver a decir algo, digamos, si tuviera que volver a aconsejar algo, yo siempre te aconsejo que el mejor guía espiritual eres tú. Es tu propio yo soy. Es tu propio yo soy, tu ser, dentro desde el cuarto chakra hacia arriba. Es decir, desde los chakras superiores. Porque es el que ha renunciado al ego inferior, es el que ha renunciado al sufrimiento, al enfado, al egoísmo, a la traición, a todo esto que se genera en los chakras inferiores, ¿sí? Entonces, tu ser, tu propio ser
aquel que yo siempre digo que es ese ser del futuro que ya vivió lo que yo he vivido y entonces puede decirme por dónde tengo que ir para llegar donde está. ¿Sí? Esa es la mejor guía que puedes tener. Y a partir de ahí, pues lógicamente, como he dicho, hay muchos más seres. Los seres angelicales, tenemos nuestros ángeles de la guardia, que estos son los que por decreto divino, a petición del Creador, se nos da para poder, digamos, mantenernos en el camino ascensional y evolutivo. Otra cosa es que nosotros queramos estar en ello o no, porque el libre albedrío es el que es, ¿sí? Entonces, ¿todos volveremos a nuestro origen? Definitivamente sí. Sí. El tiempo que tardes, es justamente el que tú desees tardar. Pero todos volvemos al origen. Y ya no me refiero al origen galáctico, ¿sí? Sino me refiero al punto de creación. A eso me refiero. Todos los seres que estamos aquí en este universo de materia de Nevadón, del arquitecto de este universo, volveremos al punto del diseño, al punto original de diseño, al punto original de la fuente. Es un camino de ascensión. Por eso voy a citar ahora al Maestro Jesús cuando vino y dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Precisamente se refería a todas las dimensiones a través de las cuales tenemos que subir, ejercitar, equilibrar, armonizar nuestra conciencia para poder llegar de nuevo a quienes realmente somos, que es luz. Es la convergencia de la luz, fría y caliente. Es luz como tal. Entonces, esa luz es también ahora, esto viene a relación, ahora que me di cuenta, a un taller que hice en noviembre en México, que es justamente las nuevas frecuencias cósmicas, ¿sí? Que bueno, me lo están pidiendo y también lo haré online para que así dar acceso a más gente de diferentes partes del planeta. Y decía que una de las frecuencias cósmicas que va más allá de los 7 rayos que hemos estado utilizando durante mucho tiempo y eran necesarios para el momento en el que estábamos, ahora una de esas frecuencias cósmicas es justamente la energía de la lluvia de estrellas iridiscente. Esa lluvia de estrellas iridiscente, que parece un nombre bastante rimbombante, pero en realidad es para podernos hacer una idea de una vibración y de un color que en nuestra paleta de colores aquí no se encuentra, ¿sí? Porque es una vibración fuera del sistema planetario, o sea, es cósmico. Entonces, esta energía es una energía de luz pura, más allá de la luz blanca como podemos visualizar. Y es la que entra ahora, junto con las otras 4, para poder alinearnos y elevarnos y mantenernos sobre todo en el ser multidimensional que somos, en nuestra humanidad crística solar y en quienes realmente somos en evolución hacia el Padre-Madre. Así que todos vamos a volver al sitio de donde vinimos, ¿verdad? O sea, todos volvemos al origen, absolutamente todos. Hasta los seres involucionados han sido involucionados por una serie de razones. No es porque sí. Nada en el universo ocurre porque sí, ¿verdad? Entonces, todos, absolutamente todos. Ahora, este 2024, se nos ofrece la posibilidad de superar, de limpiar y de liberar justamente todos los bloqueos que nosotros mismos nos hemos generado y creemos que nos lo han generado los demás, ¿sí? Pero esos bloqueos
esos miedos, al salir de esta piel que te incomoda, es cuando puedes estirar tus grandes alas angelicales, tu gran toroide, porque las alas angelicales no son más que el toroide, o sea, la energía que entra y sale desde el cuerpo crístico de la cámara sagrada, y a partir de ahí, el poder expresarte en quién eres, porque ya no se trata de ser el personaje que hemos pactado humanamente. No, no. Ya no se trata, por ejemplo, en mi caso, ya no se trata de ser Lilian Marín. No. Ahora se trata de ser el ser que realmente eres encarnado aquí, con una función. El tiempo del personaje se acabó. ¿Sí? Así que os invito a todos a autodescubriros y a conocer quiénes realmente sois para poder realmente evolucionar, que es de lo que se trata. De ser feliz. Claro que sí. Y bueno, yo lo que quiero decirles a los oyentes, que si quieren una sesión contigo, pues se pongan en contacto en tu web, que tiene tu nombre, ya la pondremos aquí debajo. Y bueno, que sabrán muchas más cosas de sus vidas, de su historia y sabrán cuál es su misión, que es lo que al final todos queremos saber, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es cierto. Hay muchas fórmulas para encontrar quién eres, ¿verdad? Y cada uno, insisto, tendrá que optar por la que mejor le venga. Entonces, como decía en un principio, no hay recetas mágicas, lo que hay es mucho trabajo detrás, que cada uno tiene que tomar su implicación por sí mismo y su propia responsabilidad en su propio camino. Entonces, como una más, queréis escribirme, queréis llamarme, queréis una sesión conmigo, pues yo encantadísima os recibo. Que tenéis otras opciones y pues también, fantástico. De lo que se trata es de que seas tú, de que entiendas que es útil el saber quién eres para poder evolucionar lo más fluido. Iba a decir rápido, pero no se trata de rapidez, se trata de fluidez, ¿sí? Posible, porque quien no se queda atrás en todo este camino es la Madre Tierra. O sea, la Madre Tierra no nos va a esperar más. De hecho, no nos espera. La Madre Tierra, como tal, sigue su camino y su propuesta. ¿Sí? Porque ella, como tal, es una conciencia, es un ser vivo, como tú, como yo. Simplemente que en vez de tener un cuerpo físico humano, tiene un cuerpo físico terráqueo. Pero daros cuenta que nosotros como proyecto adámico contenemos todos los elementos de la tabla periódica, que es sobre la que se basa el cuerpo físico de la Madre Tierra. Esto es muy importante. Si entendiéramos esto, entenderíamos cuán importante es el poder alinearnos con la energía de la Madre Tierra para poder entonces manifestar nuestro ser aquí y saber realmente nuestra misión aquí y comprender realmente qué hacemos aquí. Sí, yo lo que quiero agregar es que cuando lo sabes, la verdad que te da muchísima tranquilidad. Sí, absolutamente sí. Te da mucha tranquilidad y bueno, tú porque eres muy valiente, Carmen, pero digamos que antes de que te dé tranquilidad o a la vez te da el desafío de decir, Dios mío, ¿en serio que yo soy esto?
Si ya has trabajado un poco más en ti, cuando se te plantea tu propia misión o misiones, entonces dices, ah, claro, pues es como una confirmación a lo que ya sabes, ¿verdad? Entonces, ahora mismo se trata de manifestarnos tal y como somos y de tomar, como diría mi abuela, el toro por los cuernos. Así es. Sí, sí. Así que de verdad que este 2024 vamos a tener ese Miura al cual no, o sea, lo vamos a agarrar y vamos a decir, eres parte de mí, tú me das la fortaleza porque yo tengo esa fortaleza y no eres mi enemigo. Directamente tomo mi responsabilidad y avanzo ante todo desafío que se me proyecte delante, porque recordad algo importantísimo. Todo problema existe porque ya tiene su propia solución. Así que tomar esto y poder vivir en paz, en armonía y en confianza absoluta de que todo lo que vives es para una función de aprendizaje. Cuanto antes lo aprendas, más rápido pasas la lección. ¿Sí? Y que todas las lecciones te las has puesto tú. No hay nadie malo, terrible, ningún maestro horrible que te quiera suspender. No existe, no existe. Eres tú mismo contigo mismo. Así que acepta tu parte de responsabilidad en este gran juego que es la vida. Así es. Bueno, pues como siempre, un placer tenerte con nosotros, Lilian, escucharte y luego pues seguir tus enseñanzas, que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Yo las enseñanzas las comparto con todos vosotros, la visión la comparto con todos vosotros, lo que yo soy lo comparto con todos vosotros y efectivamente cada uno pues tomará de ello lo que mejor le suene, lo que mejor le vibre y lo que mejor le venga, ¿sí? Con lo cual os agradezco de todo corazón y más allá la oportunidad a poderlas expresar y a poderlas expresar de forma libre, porque ya estamos en un momento donde se ha de hacer realidad la vibración de la libertad en respeto y amor y armonía para con todos. Estos son mis deseos para el 2024, que entréis a él, en él, con todo vuestro ser y con toda la autorización que vosotros os deis y nadie más que vosotros para crear vuestra vida. Así que un abrazo enorme desde mi corazón al vuestro. Os amo. Gracias. Mucho amor para todos. Adiós.